Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la Cuaresma con obras de penitencia y de caridad, nos reunimos hoy para iniciar con toda la Iglesia la celebración del misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo, es decir, su pasión y su resurrección. Para consumar este misterio, Él mismo hizo su entrada a Jerusalén, su ciudad. Por eso, conmemorando con fe y devoción esta entrada salvífica, sigamos al Señor para que, participando por la gracia de los frutos de su cruz, tengamos también parte en su resurrección en su vida. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos, para que nosotros que seguimos exultantes a Cristo Rey, podamos llegar por Él a la eterna Jerusalén. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando ya se acercaban a Betfagé y a Betania, en el monte de los Olivos, camino de Jerusalén, mandó Jesús a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan al pueblo que está al frente. Al entrar encontrarán un burrito amarrado, en el que nadie se ha montado todavía. Suéltenlo y tráiganlo. Si alguien les pregunta por qué lo hacen, díganle: el Señor lo necesita, pero enseguida lo va a devolver. Y habiendo marchado, encontraron afuera en la calle un burrito amarrado a la puerta de una casa, y lo soltaron. Entonces algunos que estaban ahí parados les dijeron: ¿qué hacen soltando ese burrito? Ellos respondieron lo que Jesús les había dicho, y los otros los dejaron. Lo llevaron a Jesús el burrito, le pusieron encima sus capas, y él se montó. Muchos alfombraron el camino con sus capas, y otros con ramas cortadas en el campo. Y los que iban delante y detrás gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reinado de nuestro padre David, Hosana en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Vamos entonces a meditar en esta semana el proceso de nuestro Señor llegando a Jerusalén para vivir su pasión y darnos así el acceso a la vida eterna con su misterio pascual. Por eso esta semana de reflexión la iniciamos con esta procesión en la cual acompañamos al Señor que entra triunfante a Jerusalén, triunfante a alcanzarnos a nosotros la victoria sobre el pecado. Por eso, con mucha fe, mucho fervor y mucha devoción, vivimos esta pequeña procesión en representación del acompañamiento a nuestro Señor a su pasión dolorosa. Avancemos. ¿Quieren acompañarnos a la procesión? Salimos. Vamos a dar la vuelta al Señor, bendito el Rey de Israel. Hosana,
pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Quieren, pueden sentarse. Luego que amaneció, se reunieron los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno para deliberar. Ataron a Jesús. Se lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este le preguntó: ¿Eres tú, el rey de los judíos? Él respondió: Sí, lo soy. Los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo: No contestas nada. Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús ya no le contestó nada, de modo que Pilato estaba muy extrañado. Durante la fiesta de Pascua, Pilato solía soltarles al preso que ellos pidieran. Estaba entonces en la cárcel un tal Barrabás, con los revoltosos que habían cometido un homicidio en un motín. Vino la gente y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les dijo: ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? porque sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato les volvió a preguntar: ¿Y qué voy a hacer con el que llaman el rey de los judíos? Ellos gritaron. ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: Pues qué mal ha hecho. Ellos gritaron más fuerte. ¡Crucifícalo! Pilato, queriendo dar gusto a la multitud, les soltó a Barrabás. Y a Jesús, después de mandarlo azotar, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a todo el batallón. Lo vistieron con un manto de color púrpura, le pusieron una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a burlarse de él, dirigiéndole este saludo: Le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y, doblando las rodillas, se postraban ante él. Terminadas las burlas, le quitaron aquel manto de color púrpura, le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Toma tu cruz. Tómala. Camina. ¡Camina! ¡El rey de los judíos! ¡Vamos, rey! ¡Vamos! ¡Camina! ¡Muévete!
Entonces forzaron a cargar la cruz a un individuo que pasaba por ahí de regreso del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo. Y llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó. Luego lo crucificaron. Y se repartieron sus ropas, echando suertes para ver qué le tocaba a cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: el Rey de los Judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: fue contado entre los malhechores. Los que pasaban por ahí lo injuriaban, meneando la cabeza y gritándole: ¡Anda! Tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en 3 días. ¡Sálvate a ti mismo y baja de la cruz! Los sumos sacerdotes se burlaban también de él y le decían: ha salvado a otros, pero a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. Hasta los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda aquella tierra se quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde. Y a las 3, Jesús gritó con voz potente: Eloí, Eloí, lema sabachthani. ¿Qué significa? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes, al oírlo, decían: ¡Mira! ¡Está llamando a Elías! Uno corrió a empapar una esponja en vinagre, la sujetó a un carrizo y se la acercó para que bebiera, diciendo: Vamos a ver si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Por favor, todos
De rodillas. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El oficial romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo: De veras, este hombre era hijo de Dios. Esperado este momento, cuánto esperado estuvieras así, cuánto esperado que me hablaras, cuánto esperado que vinieras a mí, no sé lo que has vivido. Sé también por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido. De tu lado no he ido. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Yo sé bien lo que me dices.
la realidad confronta. Y cuando escuchamos el relato de la pasión, cuando se hace con lectores y se intercambian las voces, pues se siente sí la pasión del Señor, pero al verla de una manera vivencial, pues impacta más, ¿no? Porque es como transportarse a la realidad de hace más de 2000 años. Lógicamente, nosotros significamos la pasión del Señor en una representación, pero la pasión del Señor fue mucho más dolorosa, mucho más profunda, de un dolor mucho más grande, de una entrega mucho más grande. Y ahí empieza nuestra meditación en esta Semana Santa, en acompañar a nuestro Señor que entra triunfal a Jerusalén. La entrada del Señor es triunfante. Se baten palmas, se alfombra el paso del Señor, pero el Señor entra triunfante montado en un burrito. ¿Qué rey entra montado en un burrito? Para significar que nuestro Señor Jesús viene a mostrarnos un reinado diferente, viene a mostrarnos una vivencia diferente y viene a mostrarnos un ejemplo de humildad con su vida. Viene en lo que hemos visto representada la pasión, un ejemplo de entrega, un ejemplo de sacrificio. Como dice la segunda lectura, el Señor no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que al contrario se anodadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo y sufrió una muerte y muerte de cruz. Y eso es para que toda lengua proclame que Jesucristo en el cielo y en la tierra, proclame que Jesucristo es nuestro Señor, el Hijo de Dios. Eso nos debe conducir justamente a eso, a proclamar a Jesucristo, a vivir a Jesucristo, a anunciar a Jesucristo. Eso nos debe conducir entonces en esta Semana Santa, en esta reflexión de esta semana, en todos los días que vamos viviendo, domingo desde ya, que lo hemos vivenciado de una manera mucho más real, más impactante para nuestra vida, significando que ese dolor que nosotros sentimos al ver a nuestro Señor maltratado, humillado, escupido, torturado, y ver a nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María, con un dolor tan grande de ver a su Hijo inocente y maltratado. Esa imagen nos debe transportar a nosotros también a nuestra vida. ¿En qué medida nosotros hacemos lo mismo con nuestro Señor? ¿En qué medida también hacemos lo mismo con nuestra Madre Santísima, en cada pecado nuestro y en cada actitud nuestra de odio, de egoísmo, de rencor, de resentimiento, de cualquier situación que nosotros podamos vivir apartados del amor de Dios? Estamos también haciendo que nuestro Señor sangre, que nuestro Señor le duela y que por lo tanto le duela a nuestra Madre del Cielo. Para aliviar ese dolor, el Señor precisamente nos pide entonces que en esa reflexión que hacemos tiene que haber un aporte de nuestra vida para ayudar a sanar ese dolor. La pregunta nuestra debería ser esta semana: ¿cómo hago yo? Porque hemos visto una situación impactante. ¿Cómo hago yo para aliviar un poco ese dolor? ¿No? Uno viendo el recorrido de nuestro Señor en la cruz, quisiera ser como el cirineo, ¿no? Ponerse ahí y ayudarle al Señor. Venga, Señor, yo le ayudo a llevar la cruz. Ahí es donde nosotros tenemos que decir: ¿cómo hago yo para ayudarle al Señor a llevar la cruz? ¿Qué es la cruz de cada día? ¿Qué es la cruz de mi pecado?
¿Cómo hago yo para aliviarle al Señor ese peso de la cruz, que significa nuestros pecados? Porque ese peso de la cruz es el peso que cada uno de nosotros le contribuye con los pecados. Es el peso que nosotros le contribuimos a Dios con nuestra indiferencia. Y es el peso que nosotros le contribuimos al Señor con nuestra frialdad y nuestro desconocimiento de la voluntad de Dios. Y esta semana entonces que vemos eso, vemos entonces cómo se va a desarrollar de una manera más detallada todo esto. Este recorrido, después de entrar a Jerusalén, el Señor con una multitud que le bate palmas, después esa multitud que le bate palmas es la misma que después va a decir, crucifíquenlo, crucifíquenlo. ¿Dónde está nuestra identidad ahí en que nosotros le decimos al Señor y le batimos palmas y después lo vamos a crucificar? Allí en ese lapso nosotros tenemos que ubicarnos. ¿En qué momento nosotros le batimos palmas al Señor con nuestra vida, que es una vida de conversión, que es una vida de entrega, de sacrificio? ¿Y en qué momento lo crucificamos al Señor? Cuando nos olvidamos de Él, de su palabra, y cuando cometemos los pecados. ¿En qué momento pasamos de ser adoradores y alabadores del Señor y de proclamarlo rey? ¿En qué momento pasamos de allí a ser sus verdugos? ¿En qué momento? Esa reflexión, por eso nos va a llevar el Señor, después de la entrada triunfal a Jerusalén, en un camino, lunes, martes, miércoles, que significa las acciones que Jesús va haciendo en Jerusalén antes de su misterio pascual. El jueves vamos a reflexionar sobre la entrega del Señor, el mandamiento del amor, la institución de la Eucaristía, del sacerdocio y la entrega que nos hace el Señor quedándose en la Eucaristía, la última cena. Y esas palabras que el Señor dice en esa antesala de la última cena, y ya cuando Judas lo traiciona, ¿cómo es en el jueves por la noche, ese momento en el huerto de los olivos donde el Señor suda sangre y donde el Señor entra en ese sufrimiento de su realidad de hombre y su realidad de Dios, y donde dice: Padre, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Da el paso para que lo aprese. Vámonos de aquí, y se va a entregarse. Lo apresan, lo meten preso y pasa toda la noche preso hasta el viernes por la mañana, que en el Santo Via Crucis vamos a revivir de una manera mucho mayor esta representación que hoy hemos visto, y que significa la vía dolorosa. El Señor, desde el pretorio donde lo juzga Pilatos hasta el Gólgota, en esa subida donde el Señor carga la cruz. Y el sábado vivimos el silencio con la Santísima Virgen María, y el sábado en la noche, el domingo, pues nuestra fiesta de la resurrección, donde con gozo vamos a... Usted me está adelantando el jueves. ¿Qué? Me zafó el zapato, el cordón. Entonces vamos a representar con nuestra fe, ¿qué es lo que? Gracias. ¿Qué es lo que nosotros vamos a vivir? Por eso se llama una semana de reflexión, una semana de meditación. Así estemos en nuestro trabajo, en nuestras labores, tiene que haber para nosotros una actitud de reflexión, de saber qué, porque esto que estamos viviendo es un alimento para todo el año, es una retoma de fuerzas, de convencimiento de que somos católicos, de que somos cristianos, de que somos hijos de Dios, un convencimiento del amor de Dios que Dios nos tiene a nosotros, y que nosotros le tenemos que responder a Dios también con amor,
porque lo vemos, que el Señor solamente por amor, solo el que tiene amor da la vida por sus amigos. Y entonces, y Él dice, y vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo. Y nosotros, si queremos ser de los amigos de Jesús, tenemos que hacer lo que Él nos dice, cumplir sus mandamientos. Y el mandamiento mayor es el mandamiento del amor. Por eso, en esta semana, en unión con la Santísima Virgen María, vamos a caminar hacia el Gólgota, pero también hacia el sepulcro de la resurrección, hasta ver la losa corrida y ver que ahí el sepulcro está vacío y que luego se aparece resucitado a los apóstoles y que luego se aparece resucitado a María Magdalena y los apóstoles. Entonces, esta semana vivámosla como lo que es una semana santa, una semana de reflexión, de meditación, una semana de recarga de nuestra vida espiritual para convencernos mucho más del amor que Dios tiene a sus hijos, que Dios nos tiene a nosotros. Y con la Santísima Virgen María, en el rezo del Santo Rosario, nos disponemos permanentemente a acompañarla en su dolor. Cuando vemos a la Santísima Virgen María, así sea representada aquí, con sus lágrimas, nosotros, pues mucho más lágrimas, nos desgarra también esa madre, porque la actitud de la madre que dolorosa nos representa la actitud del dolor profundo que sentimos por las ofensas al Señor. Cada uno de nosotros debe sentir un profundo dolor por la ofensa que se hace al Señor, por los sacrilegios que se hacen, por las ofensas que se hacen a la Iglesia Católica, por las ofensas que nos hacen a todos nosotros, a cada uno de nosotros, por los improperios y por las críticas. De sentir dolor, porque ese es el dolor que siente nuestro Señor Jesucristo y es el dolor que siente nuestra Santísima Madre. Por eso, meditando en esta semana, nos unimos a la Madre Dolorosa. Ave María Purísima.